La última ponencia se llama El papel de la literatura en la fundación de la nación, a cargo de Jaime Enrique Galarza San Clemente. Jaime Galarza San Clemente es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, con estudios de maestría en Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes y un doctorado en Ciencias Sociales y Política de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Políticas y Sociales de París, Francia. Es profesor titular jubilado de la Universidad del Valle, donde también se desempeñó como rector entre 1991 y 1997. Además ha sido docente en las Universidades Santiago de Cali, Universidad Libre de Colombia, Politécnico Gran Colombiano y Universidad Externado de Colombia. La Universidad Tecnológica de Santo Domingo, República Dominicana, le otorgó el título de doctor honoris causa en Artes y Humanidades. Galarza es escritor, investigador, asesor, consultor educativo y visitante en diversas universidades, tanto en el país como en el extranjero. Jaime Galarza es también un lector de novelas policiales y un seguidor apasionado del cine negro, lo que le ha permitido combinar la narrativa clásica con elementos fantásticos en su obra literaria. Con Herencia de Sangre, su primera novela, después de sus relatos recopilados en El Hombre del Tren y otros cuentos, logra darle forma narrativa a un viejo anhelo: crear una metáfora de la Colombia de los grandes terratenientes que en las últimas décadas se involucraron con el narcotráfico y el paramilitarismo. Entre sus ensayos se destacan John Locke y la filosofía liberal, la crisis política de 1946 en Colombia, el origen del poder en la doctrina clásica liberal, la ciencia política y el Estado moderno, Marx, el último ilustrado. Además, sus investigaciones incluyen la noción de equilibrio social en Piaget, la matriz jurídico-política de la Carta Política de 1991 y bases teóricas y metodológicas para una historia del derecho constitucional colombiano. Esta ponencia la modera el profesor Héctor Fabio Martínez, doctor en semiología de la Universidad de Quebec, Montreal, docente titular de la Universidad del Valle. Escuchando al profesor Gómez, de la Escuela de Estudios Literarios de la universidad, recordaba algo que tiene que ver con lo que voy a decir, pero que pienso puede ser el punto de partida de la importancia o del papel fundamental que juega la literatura en soñar una nación y de un modo u otro crearla o negarla. Una nación no es tanto una nación-estado, porque no se puede separar. No es tanto por las instituciones políticas, sociales, económicas, desarrolladas o no, que en un momento dado pueda tener. Una nación es por cuanto hay una comunidad que la imagina, la sueña y la proyecta. Y lo más importante, por esa razón, esa nación es aplaudida, por así decirlo, reconocida en el mundo entero. Francia es un país, una nación importante, o Inglaterra, o Alemania, pero las personas, por lo menos los sectores medios y universitarios, no las reconocen porque sean unas potencias económicas. Algo de eso hay, por supuesto, porque Inglaterra ya ha sido un imperio, el mayor imperio conocido después del Imperio Romano, sino ante todo por su literatura, que no es solamente los géneros literarios que pues se aceptan de una manera casi que automática en la academia internacional. No, hay una cantidad de textos, de escritos que muchas veces se salen de la clasificación clásica que se hace de los géneros literarios. Winston Churchill, por ejemplo. El recuerdo de Winston Churchill es ahora por su obra monumental sobre la historia de Inglaterra. Controvertida, por supuesto, discutida
ni más faltaba, pero que pertenece al canon de los estudios históricos de la nación inglesa. Y así podemos poner otros ejemplos en muchos campos de esos países. Por ejemplo, hay una nación inventada para mí en América Latina, debido a la capacidad de sus escritores. Esa nación es la Argentina. Borges inventó Buenos Aires y en cierta medida Borges inventó la Argentina. La Argentina se proyecta en el concierto hispanoamericano, no tanto por su desarrollo económico, que fue el más importante después de Cuba, ¿no?, en América Latina, sino porque existe una literatura gauchesca. Uno va a la literatura gauchesca, por supuesto el Martín Fierro es una obra extraordinaria, pero los demás no lo son tanto. Pero si uno escucha a Borges, a Lugones y a otros grandes escritores argentinos, uno se encuentra ante una literatura o ante un género impresionante y comienza a decir, pero ¿de dónde salió toda esta literatura? Si apenas se estaba en las etapas incipientes de la construcción de la nación. Pues lo hizo Borges, y en su primer libro, que es un libro de poesía sobre Buenos Aires, la fundación mítica de Buenos Aires, hace eso, hace una fundación mítica de esa ciudad, la realza, la eleva, le da simbolismos que de hecho no tenía. Claro, para eso es la labor del poeta precisamente, la mitifica en una palabra, y ahí indudablemente puede decir, a partir de esta nación o de esta ciudad mitificada, yo voy a escribir. Ese fenómeno no lo encontramos en las otras literaturas hispanoamericanas, lo encontramos en las literaturas europeas, porque la mayor parte de las naciones europeas pues surgen en la Edad Media y están vivos los mitos todavía de Grecia y los mitos de Roma, del Imperio Romano, latinos, y pueden a partir de esos mitos construir grandes sagas, epopeyas, y que indudablemente tienen que ver con ese esfuerzo por distinguirse, por diferenciarse, que es lo más importante en una literatura, para mi parecer. Entonces, hace mucho tiempo, no tanto, hace que unos 4 años, cuando se hizo un seminario sobre Jorge Isaac, precisamente, ahí me tocó una ponencia sobre el escritor, y dije algo que ahora me afianzo en ello. La primera novela americana es María, yo acepto la crítica de Edgar, es María, es la primera novela americana. ¿En qué sentido la primera? No porque haya salido primero. Desde 1840 se publican novelas en América Latina, mucho antes, creo que en el siglo XVIII ya se publicaban novelas. Y si nos atenemos a algunos críticos literarios en la elegía de varones ilustres de castellanos, hay aspectos novelescos. No, porque es la primera vez que se escribe diferente a como se escribía en Francia, en España, en Inglaterra. Es decir, ya no porque todas las otras novelas pues son francesas,
o son inglesas, escritas acá, en América o en Colombia, pero esta no. Esta es la primera voz realmente americana, que parece cumpliera la tesis de Pedro Enríquez Ureña sobre la expresión americana. Necesitamos una expresión, porque pues novelas es universal, ensayos son universales, epopeyas, elegías son universales, pero hay que darle una expresión propia del medio, del contexto sociopolítico en lo cual se plantea. Entonces, lo que yo quería resaltar, o he resaltado en esta ponencia, porque es una ponencia muy larga, yo no voy a leer eso ahora. Además me dijo Darío que eso lo van a publicar posteriormente, es mostrar, en lo poco que conozco de la literatura colombiana, cómo de manera casi que planificada, al lado de la política, al lado de las instituciones económicas, jurídicas, se fueron construyendo una cultura que le permite a uno decir somos colombianos. Eso de somos colombianos no lo ha hecho el Congreso, ni lo han hecho las constituciones. Eso de que somos colombianos y los colombianos somos así, lo ha hecho de una u otra manera, de manera imperceptible, sin resonancias, la literatura. Ustedes pueden leer, la mayoría, porque pues ustedes trabajan en eso, yo soy un simple aficionado. Ustedes vieron por el currículum que yo me dedicaba era a la profesión que estudié, que era las ciencias sociales y sobre todo el aspecto político. Toda mi producción bibliográfica está centrada en eso, y eso lo hice en la década del 70 y algo del 80. Entonces, pues me tienen que perdonar, soy un aficionado, pero un aficionado desde que era joven. Es decir, me ha interesado la literatura y he leído mucha literatura. Entonces, uno puede ver en el libro de Antonio, a ver cómo es que se llama, ya se me olvidó, muy famoso, pues, conocidísimo. No, Antonio Gómez Restrepo no, ni José María Vergara tampoco. Ahí está claro. Ahí está claro, es decir, ese señor, creo para mí, hizo la mejor historia de la literatura colombiana. Un señor de una cultura impresionante, y no sé cómo, con las limitaciones de consultar archivos que había en ese momento, logró reunir tanta información. Sí, yo sé. Es un premio del Caro y Cuervo, precisamente, es un concurso que convoca el Caro y Cuervo y él lo gana. Y está libre de derechos en la página del instituto. Sí. ¿Lo puede leer? No, yo tengo el libro en físico. Bueno, lo pueden ver, sí. Bueno, allí está clarito cómo de una u otra manera quienes escriben, y hay una cantidad de personas que desconocemos en el campo de la novela, en el campo de la historia, en el campo de la poesía, están asociados a momentos y a coyunturas políticas del país. No hay ninguno que esté desvinculado, que esté al margen de lo que está aconteciendo. Es una respuesta en el ámbito de la cultura a los grandes debates nacionales. Esos grandes debates que de una u otra manera han ido prefigurando este país.
Hoy nosotros somos privilegiados porque estamos asistiendo a un gran debate nacional sobre cómo debe ser la democracia en este país. Eso es lo que estamos asistiendo, a una puja, a un tour de force entre dos concepciones, la concepción de mis abuelos y de sus abuelos, que todavía viven algunos de nosotros, y unas nuevas concepciones propias de la juventud y de otros sectores que no tienen posibilidad o no habían tenido posibilidad de haber sido escuchadas. Pues bien, tengamos la seguridad de que en un momento determinado ese contexto, esas circunstancias, esa realidad está generando o va a generar producción literaria. Y esa producción literaria a su vez es la que va permitiendo afianzar una nueva narrativa, un nuevo relato. Ya quedó claro que en el campo político usted puede darle a los pueblos leche y miel, puede dotar al país de escuelas, puede dotar al país de vivienda, de salud, de educación, de empleo, pero eso no vota para que crean por ustedes, porque la persona tiene en su cabeza un relato, una narrativa con la que lo construyeron en la escuela y con la que lo construyeron en la familia, y contra eso no hay nada que hacer. Entonces, la importancia de la literatura estriba en que si nosotros queremos construir un nuevo relato, una nueva narrativa, tenemos en los géneros literarios un instrumento muy importante que podía indudablemente ser mucho más difundido de lo que es hoy actualmente. Aquí en la ponencia yo traigo ejemplos claros de cómo muchos libros, todos lo conocen, algunos son pues contemporáneos, como La Vorágine, como 100 años de soledad, como El otoño del patriarca, etcétera, etcétera, y otros más, están ligados de una u otra manera a una ideología cultural, a una concepción de país, a una concepción política, y generan, así sea en los círculos académicos, debate, porque el debate no se va a dar en todos los sectores de la población. Eso es imposible en un país donde hay todavía un analfabetismo funcional trepidante y donde los niveles de lectura son mínimos, pero esa discusión se da en las universidades públicas y privadas, y eso es muy importante porque ahí es donde se forma de una u otra manera las personas que van a seguir prefigurando, conduciendo, desarrollando este país. Entonces, mi interés en este proyecto, que conozco de tiempo atrás porque pues he estado escuchando a Darío hablar de él, es de que por favor no olvidemos ese aspecto, ¿no? De que cuando vamos a hacer los tomos o cuando se vayan a hacer los estudios, tanto nacionales como regionales, se miren una cantidad de autores que puede que literariamente, desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista estético, no sean lo mejor, sí son importantes por cuanto de una u otra manera han expresado problemas nacionales y al expresarlos los han reciclado en la coyuntura X o Y del país. Eso es lo que quería decir. Bueno, muchas gracias, Jaime, por tu intervención. Entonces, queda abierta pues
el auditorio para hacer preguntas o plantear puntos de vista por esta, digámoslo así, esta ponencia que tiene proyectada Jaime Galarza y que de todas maneras nos hace preguntas sobre el devenir de este nuevo relato que vamos a construir desde la academia, con los escritores, con los lectores, con los editores, etcétera. Entonces, ¿quién quiere hacer una pregunta? A ver, Darío. Bueno, le agradezco al doctor Galarza. Pues la ponencia, lástima que ha hecho, es una síntesis de un trabajo que ya leeremos entre todos, pero quiero destacar algo en lo que él es bastante tímido en decir. Jaime ha tenido siempre una inclinación por la literatura y yo creo que le hubiera ido mejor como escritor, como novelista, como lo hemos hablado siempre, que como lo que le tocó hacer en la política o cuando pasó por la rectoría de la Universidad del Valle, donde hizo cosas maravillosas, pero donde tuvo muchos problemas precisamente con los sectores más conservadores para transformar, que es un poco los problemas que seguimos teniendo en este país. Cada que se trata de cambiar, surgen las fuerzas más conservadoras que no permiten el cambio. Pero yo quiero decirles que además llevo 40 años hablando o más, hablando de literatura con el doctor Galarza. Es novelista, es cuentista, y creo que eso le da de todas maneras una perspectiva muy interesante, que es lo que yo le quiero preguntar, doctor, para que amplíe. Él ha hablado ahorita de que los escritores hablan y se instalan en ciertas coyunturas, dialogan con ciertos procesos. Nosotros tenemos uno muy importante, que es el del liberalismo radical a finales del siglo XIX, comienzos del XX, cuando perdemos Panamá, cuando se da una novelística que la escriben, dijéramos, los ganadores de la Guerra de los 1000 días. Los conservadores. Los conservadores. Entonces esa es una inflexión y lo que tiene que ver con la literatura. Quizás García Márquez se instala en la inflexión de la huelga de las bananeras, ¿no? Más no, por ejemplo, en una inflexión que posteriormente, una situación muy compleja que es la del medio siglo, la del Bogotazo, que va a dar origen a una gran tradición novelística que, a mi manera de ver, pues se culmina con los 3 volúmenes de Miguel Torres, que es una obra prima de la literatura colombiana, o estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, y así hay una serie de novelas y de películas sobre eso. Entonces, La forma de las ruinas de Juan Gabriel Vázquez, que es mucho más reciente. O sea, que sigue siendo, dijéramos, un hecho trascendental de la vida política colombiana que se vuelve también materia de los novelistas. O sea, para decirlo como lo dicen los argentinos, la ficción da cuenta de la historia. Hay varios capítulos en el volumen 10 de la historia crítica que a mí me han interesado mucho, precisamente porque en los cursos de literatura latinoamericana hemos estudiado la ficción argentina que se ha ocupado de la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la novela de Perón o Santa Evita de Tomás Eloy Martínez. Entonces, hago estos comentarios para preguntarle a Jaime, que sé que eso lo maneja muy bien, esas inflexiones, ¿qué papel han tenido en la literatura? Que tú conoces muy bien, ¿no? Sobre todo lo que le tocó sufrir al liberalismo radical a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Sí, a ver, eso viene un poco de atrás. La independencia no hubiera sido posible sin el romanticismo, esa corriente de pensamiento occidental opuesta a todas las tendencias clásicas y neoclásicas que todavía imperaban en Europa, pero que en cierta medida habían sido derrotadas por la Ilustración, esas corrientes conservadoras. El romanticismo le da un empuje y al mismo tiempo le permite
una trascendencia a ese ímpetu transformador en la política, en la cultura, en todas las disciplinas, en la ciencia, en fin. Es posible emprender una guerra de liberación nacional, que es la que emprende Bolívar, porque es una guerra de liberación nacional. La independencia hay que entenderla de esa manera, y él la entendió de esa manera. Solamente es posible si uno está insuflado de un ardor romántico. Una persona común y corriente, es decir, que piensa a la manera tradicional y clásica de ese momento, no hace eso. Eso de atravesar los Andes y toda esa cuestión es porque una persona tiene ese ímpetu que el romanticismo da, y que su expresión en la política más grande es Napoleón. Ya la antigüedad también había dado personas como esa, con Alejandro Magno. En fin, el hecho es que esa guerra de independencia y quienes participan en ella están insuflados de romanticismo. Y ese romanticismo también se manifiesta en la literatura. Ya sabemos que Jorge Isaac prácticamente coge las costumbres, porque él es un costumbrista. Eso es ahora hablo un poco de eso, es una corriente muy importante en la literatura que ha sido descuidada, porque es el costumbrismo que le permite asomarse a la hacienda esclavista y poder describirla de esa manera tan prolija, tan minuciosa como lo hace, y al mismo tiempo retratar una realidad, pero sin el componente romántico. Eso hubiera sido simplemente una telenovela de esas que presentan por la televisión ahora. Es el componente romántico lo que le da la trascendencia. De esa misma manera, el liberalismo, que se funda en el año de 1848, al calor de la Revolución Francesa del 48 y la alemana del 49, el Partido Liberal. Ambos partidos, el conservador y el liberal, son liberales ideológicamente, vienen de la Revolución Francesa ambos. Ahí las diferencias, pues no vamos a ponernos a hablar de eso ahora, pero el hecho concreto es que el Partido Liberal o sectores del Partido Liberal, por ejemplo, Felipe Pérez es un novelista extraordinario, hace toda una trilogía o aún más, hace como 5 novelas sobre Pizarro y los incas. Y hace una crítica terrorífica, pues por así decirlo, casi que panfletaria, a la conquista de España a estos territorios. El liberalismo es el que comienza a crear la leyenda negra sobre España, leyenda negra que particularmente yo rechazo de manera rotunda. Estos países existen porque fueron incorporados a la civilización occidental por una conquista, pues eso se da a lo largo de la historia. Por supuesto que hicieron barbaridades, pero dejaron una lengua, dejaron una religión, dejaron unas costumbres y trajeron 100 ejemplares del Quijote a Cartagena, porque la lectura también es un factor importante en la construcción de una nación. Y si no hubiera sido por esa literatura de Quevedo, de Calderón de la Barca, que fue llegando de una u otra manera a élites, por supuesto, porque no pueden, si en ese tiempo, pues si ahora la mayoría de las personas no leen ni peneca, pues ¿cómo sería en ese tiempo? Pues que no había un alfabetismo no solamente funcional, sino total. Pero ahí está, 100 ejemplares del Quijote llegaron y se distribuyeron, y eso muestra que se estaban incubando un sector de personas letradas, es decir, que leían, y eso es lo que va configurando una sociedad en cierta medida. Santa Fe, Cartagena, poco a poco. Entonces,
el liberalismo radical, porque Felipe Pérez escribe casi un poquito antes de Jorge Isaac, se dedica a denunciar la conquista española y la explotación y misericordia y la salvajada que los españoles o los conquistadores, en este caso Pizarro, cometieron contra una de las grandes civilizaciones de la humanidad, como era la civilización inca. Pero no se ocupa de lo más importante, de la regeneración, que cambia el chip y que indudablemente para mí el acta de constitución del 86 tiene que hacer parte de la literatura colombiana. Es un documento político porque impide que Colombia sea Centroamérica. Si no es por la Carta del 86 y por la construcción de un Estado unitario centralizado, esto se despiporra, como tratan ahora de hacerlo, ¿no? Están de nuevo en esa tarea, las élites regionales. Por eso es que uno no debe tampoco tener un apego tan grande a las regiones, que las regiones, sí, las regiones con el pueblo trabajador, el pueblo estudioso, pero las élites van a romper la unidad nacional. A eso es que van. Entonces, toda esa tensión que hay, esa propuesta que acaba de hacer el presidente del Senado, hay que salir corriendo. Entonces, allí hay una, ¿cómo te digo yo?, un desfase en cierta medida, porque no tratan el problema político, sino que se refugian en los temas de la conquista, los radicales, porque hay otros escritores radicales que también hacen lo mismo, y empiezan a hacer novelas sobre indígenas. Entre otras cosas, si quería Fabio pedir que allí debe, entre otras cosas, poner como antecedente eso, pues no es escrita por los indígenas, pero es sobre temas indígenas, y hacían un esfuerzo por ser fieles a esa realidad. Allí hay un inventario de una cantidad de novelas hechas en el siglo XIX. Entonces, a ver, sí, la inflexión, la gran novela de para mí la única, es decir, las únicas novelas que tratan el problema de la regeneración, porque eso es indudablemente trae una reacción conservadora muy grande en el país, al mismo tiempo que lo salva de la balcanización, trae una conservación muy grande del país, son las de Lizarazo, de Osorio Lizarazo. No veo otras novelas que se ocupen de una u otra manera de esos problemas. Debe haber otras, indudablemente, pero yo no las conozco. No sé si pude contestar la pregunta o lo entendí. Muchas gracias, profesor Jaime Galarza. Yo quería plantearle a usted una gran inquietud que flota en el ambiente, y es que este tema de la construcción de la nación tiene que ver fundamentalmente con la exclusión en la nación, porque la nación se construyó sobre unos parámetros y unas exigencias ideológicas que lo hemos mencionado aquí, digamos, los que se creen blancos, católicos, y hacen parte de una ideología patriarcal, son los que hicieron una nación excluyendo a las grandes mayorías ignoradas, olvidadas, que son las comunidades afrocolombianas, las comunidades indígenas, sus lenguas, sus tradiciones literarias, y se construyó
sobre la negación de la mujer, sobre la ignoración de los derechos de las mujeres hasta los años, alrededor de los años 1950, cuando dejan de estar supeditadas a la tutela masculina, ¿no? El padre, el esposo y el hijo eran quienes decidían sobre el destino de las mujeres, y la nación se construyó sobre esa exclusión. E igualmente la literatura nacional corresponde a todas esas exclusiones y a esas negaciones de los otros que no cabían dentro de la nación construida bajo los parámetros de la colonialidad. Muchas gracias. Sí, gracias, Fabio. En primer lugar, estamos hablando de construcción de la nación. La nación no está construida. Precisamente lo que estamos haciendo aquí es precisamente ayudándolo a que siga construyéndose. Y estoy seguro de que toda esa exclusión de que tú hablas, que es totalmente cierta, se pueda solucionar. Pero hay un elemento que yo siempre reitero y en cierta medida me opongo a que se presente como algo negativo. La exclusión de la nación no solamente es de las comunidades afrocolombianas y de las comunidades indígenas, es de los pobres blancos que todavía hay, es de los mestizos, que son la inmensa mayoría, que no podemos seguir con ese enfoque woke de la sociedad americana de describir a las personas no por la clase social, que es una categoría que viene del siglo XVIII y que precisamente permitió la Ilustración y permitió la Revolución Francesa, inglesa, la americana y nuestras guerras de independencia, nuestras guerras de liberación nacional, como me gusta decir. Es decir, vuelvo y repito, es la clase social. No podemos seguir clasificando a las personas por el género, clasificándolas por su condición sexual, clasificándolas por su etnia. No, por favor. Aquí hay sectores afrocolombianos del Chocó que desde el año 20 vienen participando activamente, y así ha sido, así sea contra viento y marea, a mordiscos han tenido presencia en las instituciones nacionales. Aquí las comunidades afrocolombianas, mucho más que las indígenas, a mordisco, a dentellada, han llegado a la academia. La cantidad de doctores que ahora se exhiben en esas comunidades es inmensa. Y es el momento precisamente, la pelea es, a ver, aquí está nuestra literatura, aquí está nuestra cosmogonía por lo menos, aquí están nuestros mitos, incorporémoslos ya. Pero eso es una labor, indudablemente, de las comunidades afrocolombianas. Por eso existe, entre otras cosas, la fundación que dirige aquí el compañero, para hacer esa tarea. Estamos haciendo. Ya bueno, por eso. Estamos rompiendo paredes. Exactamente, eso. Porque es que si no nos fregamos con ese discurso, quedamos totalmente al margen de una cantidad de realidades, por amor de Dios. Aquí lo que necesitamos es que mestizos, blancos, indios, negros, seamos educados, se nos dé la oportunidad a todos de participar de una u otra manera en la construcción, en el proceso de construcción de esta nación que no está terminado. Aquí hay un problema político bravo, vuelvo y lo repito,
que la gente no ha notado todavía, y es la tensión en las regiones. Hay un movimiento soterrado que quiere levantar las banderas contra las cuales se opuso la regeneración en la década del 80. Con el cuento del federalismo y no sé qué, eso es con el propósito de poder ser las élites regionales actuales, ¿no? Las que dominan las maquinarias políticas, esas corruptas, con el propósito de quedarse con el presupuesto nacional. Eso es el interés, no es más. Y eso es peligroso. Pero bueno, yo no estoy con eso diciendo de que entonces debamos hacer un centralismo terrorífico, que todo tenga que decidirse en Bogotá. No, no estoy hablando de eso. De todas maneras, este país afortunadamente tiene 5 o 6 ciudades que medio equilibran esa situación, y el actual plan de desarrollo es un plan construido sobre las regiones, y si se ejecuta pues va a haber un florecimiento de ellas y todo eso. Entonces, mi conclusión es que política y literatura van de la mano. Bueno, muy bien. Entonces, ¿ya vamos concluyendo? Pues no sé si puedo hacer la pregunta, profe. Sí, no, si hay tiempo. sí. La última. Es que me llama mucho la atención esa relación que hay entre la nación y las regiones. Eso me parece muy importante. Estaba pensando en cómo la literatura ha sido resistente a esas dinámicas. Cada vez que a nuestros autores los intentan convertir en autores regionales, ellos saltan hacia lo universal, ¿no? Pasó con Rivera, pasó con García Márquez, pasa con Vallejo, ¿sí? Eso es importante destacarlo, pero yo quiero hacer una pregunta en función de esa unidad nacional, porque recuerdo un viejo texto de Núñez que se llamaba La Paz Científica, un poco convocando al llamado Partido Republicano en una búsqueda de unidad nacional. En ese sentido, yo quisiera preguntarle, doctor Galarza, ¿qué relación puede encontrar usted entre ese llamado unidad nacional a través de la paz científica y la llamada paz total que hoy encontramos en Colombia? Eso es totalmente distinto. No, yo creo que eso es totalmente distinto. El llamado a la paz, ¿qué era? Científica. Científica, no es un llamado a la unidad de las élites dirigentes de ese momento, de conservadores y liberales, para evitar el problema que ya se debe venir en las regiones. No, la paz total acá es otra cosa. La paz total es ver cómo podemos apaciguar ese problema de la violencia alimentada por el narcotráfico, cosa difícil porque el narcotráfico es la que le da vida y la que lo alimenta, y sin la cual no habrá desarrollo colombiano. Porque si el campo no se desarrolla, es muy difícil que haya una industria, que haya otras actividades en las ciudades. No, yo no creo que tenga que ver. Eso de Núñez es el llamado. Allá en ese momento el pueblo no tenía participación, tenía muy poca participación en la elaboración democrática. Es que eso se ha ido ganando paso a paso, centímetro a centímetro, se ha ido ganando eso. Es que nada se consigue de un totazo, ni se lo van a regalar a uno. Si uno no pelea, no le regalan absolutamente nada, porque de todas maneras eso tiene que quedar una cosa clara. Estos no son países donde gobierna el pueblo. Estos países capitalistas no gobierna el pueblo. Gobiernan los sectores que detentan el poder económico y el poder institucional. Ellos son los que gobiernan. Lo que pasa es que hay sectores ya, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la contradicción política mayor? Élites emergentes que derrotaron a los viejos partidos republicanos, al Partido Conservador y al Partido Liberal. Yo todavía encuentro personas de mi generación que son liberales o conservadoras, cuando uno les pregunta, yo soy conservador pero republicano, aclaramos, yo no tengo nada que ver con la emergencia del centro democrático. Eso es un conservadurismo emergente, precisamente porque como es un país cerrado, la gente se tiene que abrir camino como sea. Eso de Cambio Radical, eso del partido de la U, esos son partidos emergentes.
La misma izquierda en cierta medida es una izquierda emergente, porque como todo está tan cerrado, porque no se abrió la compuerta, entonces la gente tiene que pegar el salto, pero no para hacer la revolución, sino para apoderarse de los resortes del poder para que todo siga igual o peor. Ese es el problema. Un aplauso pues para el doctor Jaime Galarza.